En unas horas vamos a descubrir si seguimos dando vueltas alrededor de la Tierra o si por fin nos atrevemos otra vez con el espacio profundo. Pensadlo un momento. Han pasado más de 50 años desde que el ser humano dejó su última huella sobre el polvo lunar. Desde entonces no hemos vuelto a cruzar con tripulación el umbral del espacio profundo rumbo al entorno de la Luna. Medio siglo desde aquel 14 de diciembre de 1972, cuando el comandante Gene Cernan cerró la pesada escotilla del Apolo 17 y miró por última vez el desolado valle del Taurus Littrow y dejó atrás la última huella fresca de la humanidad. Desde ese preciso segundo, nada, silencio y una retirada larguísima. Nos quedamos atrapados en la seguridad de la órbita baja terrestre, dándole la espalda al océano cósmico profundo. Medio siglo de política, de costes imposibles, de prioridades cambiantes. Y sí, también de miedo, del miedo a volver y fracasar delante de todo el planeta. Pero ese silencio se ha acabado. Ya no valen más simulaciones. Ya no valen más ensayos que terminan en aborto a última hora. Ahora toca hacerlo de verdad. Si estás viendo este vídeo ahora mismo, significa que el reloj de la historia ya no se puede detener. Así que apuntate esta fecha a fuego, porque si la campaña de lanzamiento no sufre nuevos sobresaltos, el objetivo oficial de la NASA es el 1 de abril de 2026, con la ventana abriéndose a las 18:24 en Florida, lo que se traduce a las 12:24 de la madrugada del día 2 de abril, aquí en España. Ese día, una de las máquinas más salvajes, monstruosas y complejas que nuestra especie ha sido capaz de forjar, cobrará vida por fin. Estamos hablando de una bestia naranja de 98 metros de altura. Una bestia lista para escupir más de 39 millones de newtons de fuerza bruta contra el suelo. Y en la punta de esa explosión controlada, encerrados en una cápsula, 4 seres humanos: Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Ellos van a salir disparados hacia el abismo cósmico. Casi nada. Pero vosotros y yo sabemos la verdad. Si sois fieles a Ciencias de la Ciencia y habéis seguido esta investigación, sabéis que esto no es un desfile militar ni una superproducción de Hollywood. Es una auténtica ruleta rusa de ingeniería. En mis vídeos anteriores sobre Artemis tenéis la lista de reproducción completa en la descripción. Abrimos junto la caja negra de esta misión. Os revelé el incómodo secreto que la NASA ha tenido que gestionar bajo un escrutinio mediático feroz. Ese escudo térmico de Orión arrastra una anomalía técnica que quita el sueño a más de un ingeniero. Durante la misión Artemis 1, el escudo mostró una pérdida inesperada de material carbonizado que los modelos de simulación no habían anticipado. Sabemos que el material ablativo se desprendió de forma no uniforme, creando pequeñas cavidades y obligando a la agencia a revisar cada margen de seguridad antes de permitir que un ser humano se siente encima. Y aún así, ese sistema ablativo, cuya arquitectura ha sido analizada hasta el último milímetro tras lo aprendido en 2022, es lo único que separará a la tripulación del plasma de reentrada cuando choquen contra la atmósfera a 40.000 km por hora, soportando un infierno de 2.770 grados centígrados. Sí, un infierno. Y no solo eso, porque hace apenas unas semanas diseccionamos juntos la autopsia técnica de ese ensayo fallido, donde una maldita junta de goma y una fuga invisible de hidrógeno líquido, un hidrógeno a 253 grados bajo cero, nos demostró que la física no perdona los errores. Vimos cómo el cohete se encogía literalmente, sí, y cómo crujía bajo la violencia termodinámica, amenazando con hacernos saltar por los aires antes incluso de abandonar la plataforma. Sabemos que los componentes sangran, sabemos que los márgenes de seguridad se han estirado hasta el límite, sabemos que el riesgo de perder a esta tripulación en directo ante los ojos de 8.000 millones de personas es espantosamente real. Pero el ser humano no se forjó para acobardarse en el nido, nacimos para saltar al vacío. Y hoy no vamos a hablar de válvulas rotas aisladas. Hoy vamos a unir el rompecabezas definitivo, porque vamos a abrir la bitácora secreta del Artemis 2 y a recorrer hora por hora, kilómetro a kilómetro, los 10 días exactos del viaje. Un viaje que separa la gloria eterna de la tragedia absoluta, desde el empuje inicial que romperá nuestras cadenas hasta el juicio de fuego de la reentrada. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y bienvenidos al evento de nuestra generación. Bienvenidos al vídeo definitivo. Y como ya sabéis, siempre aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis listos para viajar a la Luna? Pues vamos a curiosear.
Para entender a qué nos enfrentamos estos próximos días, a los 10 días del viaje, primero hay que mirar a los ojos al monstruo que nos va a sacar de aquí, del planeta. Os presento al SLS, el Sistema de Lanzamiento Espacial. Y no dejéis que el nombre tan aburrido, burocrático y gubernamental os engañe, porque esta bestia naranja, de 98 metros de altura, no es un simple vehículo, es una bomba contenida, un rascacielos de 30 pisos de altura, repleto de explosivos líquidos, esperando la más mínima excusa para aniquilar todo a su alrededor. Cuando lo ves en la plataforma 39B, rodeado de esa estructura de acero, parece un edificio, pero en realidad es la lata de refresco más frágil y peligrosa del mundo. Y es que su piel, una aleación de aluminio y litio, es tan sumamente delgada en algunas secciones que su estructura está optimizada al límite. Es muchísimo más ligera de lo que parece y depende de un delicado equilibrio entre materiales, cargas y presiones internas para soportar el esfuerzo del lanzamiento. En el instante en que el reloj marque el cero absoluto, sus motores van a desatar más de 39 millones de newtons de empuje. Es una cifra que nuestra mente de primate simplemente no puede procesar, porque estamos hablando de una fuerza capaz de levantar casi 4.000 toneladas del suelo, desafiando la gravedad terrestre en cuestión de segundos. Para que os hagáis una idea realista de esta brutalidad, la energía acústica, sí, acústica, el simple sonido de estos motores es tan extrema que sin el diluvio artificial que inunda la plataforma para amortiguar el castigo acústico, las vibraciones, solo las vibraciones, reflejadas por la estructura, podrían dañar gravemente el vehículo en el mismo instante del despegue. Sí, solo el sonido. Y aquí es donde los datos mandan, porque en empuje al despegue, el SLS supera al mítico Saturno V, que llevó a Neil Armstrong a la Luna. Aunque ambos pertenecen a filosofías de diseño muy distintas, en potencia de salida, estamos ante una máquina que vuelve a colocar a la exploración tripulada a la escala de los gigantes. Pero el SLS esconde un secreto poético, una conexión directa con los fantasmas de nuestro pasado espacial. Porque si miráis su base, justo debajo de ese inmenso tanque naranja, veréis 4 propulsores principales, los motores RS-25. Y esto os va a volar la cabeza, porque estos no son prototipos nuevos. No están salidos de un aséptico laboratorio moderno o impresos en 3D la semana pasada. Son herencia directa del programa del transbordador espacial. Estamos hablando de corazones mecánicos con décadas de historia. Son auténticos veteranos de guerra que han volado al espacio decenas de veces, propulsando a naves míticas como el Discovery, el Atlantis o el Endeavour, motores que han visto nacer a la Estación Espacial Internacional y que ha llevado a generaciones de astronautas a la órbita baja. Han sido desmontados, inspeccionados pieza a pieza con ultrasonidos, mejorados con nuevos controladores eléctricos cerebrales y llevados más allá de sus límites operativos originales, al 109% de su capacidad nominal. Por lo tanto, son motores nacidos en la era del transbordador, reacondicionados y adaptados para rugir ahora en la arquitectura lunar de Artemis. Pero a diferencia del Shuttle, el SLS no es reutilizable. Para estos 4 motores de leyenda, estas obras maestras de la ingeniería humana, aquí no hay regreso posible para ellos. Entregan toda su historia en un único encendido. A los pocos minutos del lanzamiento, tras vaciar el inmenso tanque principal, caerán sin piedad hacia las gélidas y oscuras aguas del Océano Pacífico, hundiéndose para siempre. Así que se sacrifican para que la humanidad pueda dar el siguiente salto. Y aquí viene la trampa mortal, la ruleta rusa, porque ¿con qué se alimenta exactamente este león de metal? Con hidrógeno líquido. El hidrógeno es una molécula increíblemente seductora para cualquier ingeniero aeroespacial, porque es el combustible más eficiente que existe en el universo conocido. Ofrece el mayor impulso específico, lo que significa que te da más velocidad y capacidad de carga por cada kilo de peso que el queroseno o el metano. Pero esa seducción tiene un precio altísimo. Es una auténtica pesadilla de la termodinámica. Para que un gas tan volátil como el hidrógeno se mantenga en estado líquido y sea lo suficientemente denso como para llenar esos inmensos tanques, hay que enfriarlo a 253 grados Celsius bajo cero. Dejad que esa cifra macabra repose en vuestra mente un segundo, porque estamos apenas 20 grados del cero absoluto. A esa temperatura, el universo prácticamente se detiene. Porque piensa una cosa, es más frío que la superficie del planeta Plutón. Como os expliqué en detalle en mi autopsia técnica del ensayo de febrero, un vídeo que deberíais ver para entender la magnitud del problema, a esa temperatura brutal, las leyes de la física cotidiana dejan de servirnos como intuición y los metales literalmente gritan. Porque cuando empieza la carga criogénica del SLS,
la etapa central, recibe más de 700.000 galones de propelentes superenfriados. Solo el tanque de hidrógeno líquido contiene unos 2 millones de litros a menos 253 grados Celsius. Y bajo el sol de Florida, este choque térmico desata el verdadero problema. El metal se enfría de golpe, se contrae y toda la estructura entra en un equilibrio térmico delicadísimo. Imaginad la magnitud de este fenómeno, porque esta contracción térmica es tan potente que la estructura completa cambia sus dimensiones originales varios centímetros. Estamos ante un rascacielos metálico que literalmente encoge mientras lo llenas de combustible, a temperaturas cercanas al cero absoluto. En ese instante, las tolerancias se tensan al límite y cualquier sello imperfecto, cualquier junta que no acompañe milimétricamente ese movimiento, se convierte en una vía de escape para el desastre. Pero el peligro no termina en la estructura. El hidrógeno guarda una segunda cualidad maldita. Sus moléculas son tan ligeras y escurridizas que aprovechan la mínima imperfección, el sello más levemente degradado por el frío, para fugarse hacia el exterior. En febrero, todos vimos con terror como una simple junta mal sellada en la placa umbilical del cohete, intentando aferrarse a un tanque que se encogía y se retorcía, cedió. Esa pequeña brecha disparó la concentración de gas hidrógeno puro al 14% en la cavidad de conexión, entrando en una zona de riesgo operacional completamente inaceptable para una cuenta atrás tripulada. Y os recuerdo que basta una concentración del 4% y una simple chispa estática del tamaño de un alfiler para que el hidrógeno detone en el aire. Por lo tanto, este 1 de abril, si durante la presurización final en la cuenta atrás terminal, el temido terminal count, la presión del tanque sube y esa misma junta teórica expuesta de nuevo a temperaturas criogénicas extremas no aguanta, no habrá viaje a la Luna. Los sistemas automáticos intentarán abortar de inmediato. Si esa secuencia vuelve a degradarse fuera de tolerancia, la misión se detendrá en seco. Y si algo se saliera verdaderamente de control en plataforma, estaríamos ante uno de los escenarios más temidos de toda la era Artemis, un revés televisado a nivel global, que podría paralizar para siempre los sueños de una generación entera. Pero como soy optimista, vamos a ponernos en el escenario ideal. Imaginemos que la física, por una vez, perdone a la ingeniería. El reloj llega a cero, el traicionero hidrógeno se porta bien y fluye sin fugas hacia las cámaras de combustión. Y así, los 39 millones de newtons aplastan a los 4 astronautas contra sus asientos, mientras el mundo entero contiene el aliento. En apenas unos minutos infernales, sí, unos minutos de vibración y ruido ensordecedor, atraviesan las capas más densas de la atmósfera y son empujados hacia la oscuridad silenciosa y perfecta del vacío espacial. Arriba del todo, coronando este misil balístico, disfrazado de nave exploradora, va la joya de la corona, la cápsula Orión. Y aquí hay un dato absolutamente vital, una pieza de información crucial que los medios norteamericanos, envueltos a veces de su propio patriotismo, suelen olvidar mencionar deliberadamente. La nave Orión no es solo una pieza, no. Tiene dos partes fundamentales. Es cierto que la cabina en forma de cono, el escudo térmico, cuya arquitectura ha quedado bajo escrutinio extremo tras lo aprendido en Artemis 1, y las pantallas de navegación, donde van los humanos sentados, son de pura fabricación estadounidense. Pero justo debajo de esa cabina, acoplado firmemente a ella, viaja el módulo de servicio europeo, el ESM, por sus siglas en inglés. Este cilindro no es un simple accesorio, son los pulmones, los riñones, el sistema nervioso y el corazón latente de todo este búnker espacial. Sí, tecnología europea. El módulo de servicio europeo proporciona la propulsión principal que los llevará de la órbita terrestre a la órbita lunar. Despliega los gigantescos paneles solares en forma de X para generar la electricidad vital. Y sobre todo, almacena consumibles vitales y sostiene funciones esenciales de soporte a la tripulación, además de aportar energía, control térmico y propulsión. Sin el módulo de servicio europeo, la cápsula es solo una concha presurizada, no una nave. No una nave capaz de vivir, orientarse, impulsarse y, como no, volver a la Tierra. Y aquí viene un detalle fascinante que lo cambia todo, porque no estamos ante una simple colaboración de cortesía. Es una de las expresiones más profundas de confianza internacional en la historia del vuelo tripulado. Y es que una pieza crítica para la supervivencia y el rendimiento de la misión ha sido diseñada y construida en Europa. La NASA ha depositado funciones vitales de su nave insignia y la seguridad de su tripulación, directamente en las capacidades de la Agencia Espacial Europea. Y viendo cómo está el mundo en estos momentos, yo creo que es bueno colaboración entre países. Pero si analizamos la arquitectura de este sistema, descubrimos que esa contribución europea
tiene una raíz tecnológica española muy profunda. No es una cuestión de patriotismo, sino de relevancia industrial. Parte de la inteligencia que ayuda a mantener, monitorizar y validar esta misión se ha gestado en nuestros centros tecnológicos. Así que prestad atención a este despliegue de precisión, porque desde las instalaciones de Airbus en Tres Cantos, en Madrid, se han diseñado y fabricado las unidades de control térmico, porque en un entorno de contrastes térmicos letales, esas unidades forman parte del delicado sistema que mantiene a la nave dentro de márgenes habitables. En misiones de esta escala, la supervivencia no depende de una sola pieza milagrosa, sino de que cientos de sistemas invisibles cumplan su función sin margen de error. En el ámbito académico, la Universidad de Sevilla aporta algoritmos críticos al guiado, navegación y control de una nave que a cientos de miles de kilómetros de casa no puede permitirse errores de cálculos acumulados. Y mientras, en el norte, la Universidad de Vigo ha integrado sistemas y sensores claves para la monitorización de la integridad estructural del vehículo, sí, y lo hace en tiempo real. Este ecosistema se completa con la participación de empresas como GMV, Alter Technology, Integrasys o HV Sistemas, que lideran áreas de validación, fiabilidad electrónica y gestión de anomalías. Como ves, es un tejido de ingeniería que ya no solo asiste, sino que valida y sostiene piezas clave del programa. Y esta integración se extiende también al otro lado del Atlántico. Latinoamérica ha pasado de ser un observador a convertirse en un actor tecnológico relevante, porque en las entrañas de la misión viajará el CubeSat argentino Atenea, desarrollado por la CONAE y la Universidad de La Plata, que se desplegará en órbita terrestre alta para validar tecnologías de comunicaciones y también medir la radiación en la antesala del espacio profundo. La huella del talento latinoamericano se ramifica además en colaboraciones de ingeniería y soporte científico desde diversos países, una presencia que se formaliza con la adhesión de naciones como México, Chile, Colombia, Perú y Uruguay a los acuerdos Artemis, sumándose al marco político y técnico con el que una parte creciente del planeta intenta ordenar esta nueva era lunar. Así que si alguna vez alguien ignora el peso de nuestra industria o de la ingeniería iberoamericana en la carrera espacial, recordadle esto: hay talento de nuestra Tierra, vigilando cada sensor y validando cada línea de código, porque al final toda esa inmensa arquitectura de acero y algoritmos existe por una sola razón: para proteger la fragilidad de lo que va ahí dentro. Poneos en su lugar por un segundo. Reid, Víctor, Cristina y Jeremy están sentados ahí arriba, en la punta de ese rascacielos bomba, escuchando cómo el metal gime bajo ellos, mientras el hidrógeno líquido fluye por las venas del cohete. Llevan trajes presurizados, rodeados de pantallas, sabiendo que en la plataforma hay miles de ingenieros que han hecho los cálculos. Pero en el fondo, en el espacio, las matemáticas a veces fallan. Y si fallan, ellos son los que pagan el precio. Toda la épica de la humanidad se reduce en ese instante al latido de 4 corazones humanos esperando el impacto. Así que necesitan a estos miles de ingenieros. Los van a necesitar. Vaya si los van a necesitar, porque una vez que los motores se apaguen y dejen atrás la protección de la Tierra, empieza la verdadera cuenta atrás. Empiezan los 10 días en el infierno. Empezamos. Día 1. El reloj llega a 0. Los 4 motores RS-25 y los 2 propulsores de combustible sólido cobran vida y el SLS desgarra el cielo de Florida. En apenas un par de minutos, la aceleración aplasta a la tripulación contra sus asientos con una fuerza brutal, pero una vez que atraviesan la atmósfera y los motores principales se apagan, el silencio inunda la cabina. Podrías pensar que ya está, que en ese instante ponen rumbo directo a la Luna, pero la realidad es mucho más cautelosa, porque incluso después del éxito del despegue, la NASA no se precipita hacia el abismo, no. Artemis 2 no se lanza ciegas hacia el espacio profundo. Primero Orión y la etapa superior deberán superar varias fases orbitales alrededor de la Tierra. Primero se establecen en una órbita elíptica de seguridad, que luego se eleva hasta lo que los ingenieros llaman una órbita terrestre alta, en un periodo de vigilancia crítica, donde la tripulación y el control de misión verifican que cada sistema de soporte vital responde exactamente como debe, antes de comprometerse definitivamente con la inyección translunar. Ese es el último examen, antes de abandonar la protección de casa. Imaginad una elipse inmensa que los lleva desde apenas 185 kilómetros de la Tierra hasta una altitud vertiginosa de más de 71.000 kilómetros. Tardarán aproximadamente 24 horas en completar esta órbita masiva. Pero te preguntarás, ¿por qué quedarse atrapados aquí, dando vueltas? Porque esto es una de las últimas fases en las que un retorno temprano sigue siendo logísticamente
mucho más manejable. Es el periodo de vigilia, un checkout crítico para validar que los sistemas de soporte vital funcionan perfectamente, antes de alejarse sin punto de retorno. Y es justo aquí donde sistemas como los desarrollados por Airbus 3 Cantos tienen que demostrar que la nave puede mantenerse dentro de márgenes térmicos habitables. Si algo falla en el día 1, aún puedes usar la gravedad terrestre para caer de vuelta a casa. Si algo crítico aparece después, las opciones se vuelven mucho más estrechas, lentas y arriesgadas. Y así llegamos al día 2. Los sistemas están en verde. La tripulación respira, pero ahora toca probar que humano y máquina son uno solo. La cápsula Orión se separa de la etapa superior del cohete, conocida como ICPS, la etapa de propulsión criogénica provisional. Y en lugar de dejarla atrás, Reed Wiseman y Victor Glover toman los mandos manuales porque van a ejecutar una danza macabra en el vacío. Y es que harán una prueba de operaciones de proximidad y pilotaje manual alrededor del ICPS, acercándose y alejándose de esa estructura inerte. Te preguntarás, ¿para qué hacen eso? Bueno, porque el futuro lunar ya no depende solo de lanzar cohetes, sino de coreografiar encuentros entre máquinas gigantes a velocidades orbitales. Si esta demostración no sale bien, una parte crucial de la credibilidad operativa del programa quedará seriamente tocada. Pero cuando esa danza termine con éxito, porque lo hará, llega el momento más aterrador del viaje. Sí, la inyección translunar, o TLI, el motor. El motor se encenderá de nuevo, quemando combustible con una furia cegadora, rompiendo definitivamente las cadenas de la gravedad terrestre. Ese empujón es el billete de ida. A partir de ese segundo, la Tierra deja de ser un planeta para convertirse, poco a poco, en una frágil cañica azul. Y ahora vamos por los días 3 y 4, el tránsito de ida. Este es el tramo más largo y psicológicamente más duro. Y es que están viajando por el desierto más inmenso que podáis imaginar. Pero el espacio no está vacío, está lleno de asesinos invisibles. Para llegar a la Luna, tienen que atravesar los temidos cinturones de Van Allen, unas zonas de radiación extrema atrapadas por el campo magnético terrestre. Aquí hay partículas altamente energéticas que bombardean la nave a velocidades relativistas. Un error de cálculo. Sí, un error de cálculo aquí fríe la electrónica. Sí, puede freír la electrónica. Pero aquí también podemos sacar pecho, porque entra en juego todo el trabajo de endurecimiento electrónico, monitorización y validación de sistemas que sostiene una misión como esta. Es esa ingeniería silenciosa la que reduce el riesgo de que el espacio profundo convierta un error electrónico en una emergencia de misión. Y seguro que saldrá bien. Durante estos días, la tripulación intentará mantener una rutina. Por ejemplo, dormir atados a la pared, comer alimentos deshidratados, pero además realizarán pruebas históricas, porque dirán adiós a las ondas de radio lentas del Apolo. En este viaje pondrán a prueba el sistema óptico O2O, una tecnología de comunicaciones láser capaz de mandar imágenes y vídeo de alta resolución desde el entorno lunar. Si todo va bien y el sistema óptico logra mantener el enlace con la precisión extrema que exige un haz tan estrecho, estaremos abriendo la puerta a comunicaciones capaces de enviar vídeo en muy alta definición desde distancias lunares. Así que imagínate un youtuber en la Luna. Molaría, ¿no? Hacer la retransmisión desde allí. Ponmelo en los comentarios. Ya sabes si la NASA me da una invitación. Pero bueno, entonces en el quinto día de este viaje hacia la locura, llegamos al clímax, el encuentro lunar. Pero ojo aquí, porque Artemis II no va a orbitar la Luna de forma circular. Va a aprovechar una trayectoria de retorno libre. Sí, trayectoria de retorno libre. Es decir, la nave se lanzará como una piedra de onda hacia la cara oculta del satélite. Y quiero que asimiléis esto. Cuando la Orión pase por detrás de la Luna, la masa inmensa de la roca bloqueará todas las comunicaciones con la Tierra. Durante decenas de minutos, el control de la misión en Houston estará completamente ciego y sordo, pero Christina Koch se convertirá en la primera mujer en viajar al entorno lunar y contemplar directamente la cara oculta desde el espacio cislunar, mirando por la ventanilla hacia un paisaje de cráteres envueltos en la oscuridad más absoluta. Y justo en ese momento de máxima soledad, la nave alcanzará su apogeo. Alcanzarán un punto de máxima distancia, varios miles de kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna, y en ese instante preciso destrozarán la historia, porque superarán oficialmente el récord absoluto de distancia que ostenta la heroica y accidentada tripulación del Apolo 13 desde 1970, porque la misión está diseñada para batir el récord de distancia a la Tierra alcanzado por una tripulación humana. Así que será el momento simbólico en que la humanidad volverá a declararse, de hecho, una especie capaz
de habitar el espacio profundo. ¿Te imaginas ser el ser humano en toda la historia de la Tierra que ha estado más lejos del planeta? ¿De nuestro planeta? Brutal, ¿eh? ¿Y es que realmente estamos listos para lo que significa esa imagen? Sí, cuando Christina Koch mire por esa ventanilla y vea la Tierra y todos sus compañeros, no verá fronteras, ni guerras, ni presupuestos de la NASA. Verá una mota de polvo azul flotando en una oscuridad tan vasta que resulta hostil. Y aquí surge la gran duda de la exploración espacial. ¿Hacemos esto porque somos imparables? ¿O precisamente porque somos tan frágiles que necesitamos desesperadamente un plan B para nuestra especie? ¿Por qué hacemos todo esto? Pero la física es cruel. Todo lo que sube tiene que bajar. Y lo que sube a cientos de miles de kilómetros de altura baja a una velocidad que derrite el acero. Hemos llegado al ecuador del viaje. Y ahora empieza la caída libre. Sí, la caída hacia el verdadero infierno, porque no se quedarán en la Luna, no. Ya volverán hacia la Tierra. Día 6. Han cruzado el umbral, han superado ese récord del Apolo 13. Y han visto cosas que ningún ojo humano había presenciado jamás. Pero ahora la euforia se apaga. Ahora empieza la tensión real. Porque ir al espacio profundo es difícil, sí, pero volver vivo es un milagro de la física. Esos 4 astronautas son muy, pero que muy valientes. La Orión no tiene combustible infinito. Así que para regresar, no pueden simplemente encender los motores y frenar. No, tienen que confiar sus vidas a las leyes de la mecánica celeste. Así, utilizando la inmensa gravedad de la Luna como si fuera una onda cósmica gigante, la nave entra en lo que llamamos una trayectoria de retorno libre híbrido. Y aquí, justo aquí, está la verdadera genialidad matemática. Es una de las redes de seguridad orbital más elegantes jamás diseñadas. Una trayectoria que favorece el regreso, aprovechando esta gravedad lunar, incluso ante ciertos fallos de propulsión. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que en determinados escenarios de fallo, la propia geometría de la trayectoria ayuda a que la nave siga de vuelta hacia la Tierra, en lugar de quedar perdida en el vacío. Así que es un largo regreso gobernado por la gravedad y también por la geometría orbital y por la precisión de cada corrección, algo que durará 4 largos y agonizantes días. Y ahora, imaginaos el desgaste psicológico. Weissman, Glover, Koch y Hansen están encerrados en un volumen habitable apenas más grande que 2 furgonetas. Han pasado por una cuarentena estricta. Han soportado la aceleración del despegue, el bombardeo de radiación del cinturón de Van Allen. Y ahora, solo pueden esperar, mirar por la ventanilla y ver cómo la Tierra crece en el horizonte, sabiendo que el peor momento aún está por llegar. Eso sí, no van a estar de brazos cruzados. Durante este viaje de retorno, aprovecharán para hacer ciencia de vanguardia. Y justo aquí, volvemos a conectar con nuestro orgullo iberoamericano, porque la misión Artemis II no viaja sola. En sus entrañas lleva una carga secundaria, gigantesca en significado. El microsatélite Atenea, este CubeSat, impulsado por las mentes brillantes de la CONAE en Argentina, porque se desplegará justo aquí, en órbita terrestre alta, en el entorno que sirve de antesala al espacio profundo. Mientras el monstruo tecnológico de la NASA ruge, un pedacito del ingenio latinoamericano se quedará flotando en el abismo, demostrando que la exploración del cosmos pertenece a todo aquel que se atreva a soñar. Y pasando los días, llegamos ya al 10º día, el juicio final. Olvidad todo lo que os he contado hasta ahora. Olvidad los 39 millones de newtons del SLS. Olvidad el récord del Apolo 13, porque nada de eso importa si no pueden sobrevivir a las próximas 3 horas. La nave Orión se acerca a la Tierra, acelerada por la inmensa gravedad de nuestro planeta. No están cayendo como un paracaidista, no. Están entrando a la Tierra como un meteorito. Viajan a 11 kilómetros por segundo, 11 kilómetros por segundo. Esos son casi 40.000 kilómetros por hora. A esa velocidad de pesadilla, el aire delante de la cápsula no tiene tiempo de apartarse. El aire se comprime tan rápido y con tanta violencia que se transforma en plasma. La cápsula se sumerge en un infierno radiante de 2.770 grados centígrados. Pensad una cosa, esta temperatura derrite el acero como si fuera mantequilla. ¿Y qué hay entre ese plasma asesino y la piel de los astronautas? Pues esa capa de material ablativo, la que hablábamos antes, que se llama upcoat, el escudo térmico. Y aquí es donde abrimos de nuevo la caja negra que hizo temblar a la agencia espacial. Como revelamos en mi primer documental de esta saga, la NASA sabe que el escudo mostró en Artemis I un comportamiento de ablación más complejo de lo previsto durante aquel vuelo sin tripulación
porque no viajaba nadie, no había astronautas. El análisis posterior demostró que el escudo térmico perdió material carbonizado de forma no uniforme. Entonces dejó zonas con una geometría distinta de la prevista por los modelos. La decisión ha sido discutida incluso por voces con experiencia técnica y operativa en la agencia, señal que no estamos ante una controversia menor, sino ante una discusión real sobre márgenes y aceptación del riesgo. Para muchos observadores y exresponsables técnicos, esta es una de las decisiones de riesgo más observadas de la exploración tripulada actual. Porque pensad una cosa, cambiar el escudo habría implicado años de retraso, una sacudida presupuestaria enorme y una amenaza real para el calendario de todo el programa. Así que la agencia ha decidido mantener el escudo ya integrado y apoyarse en un perfil de entrada milimétricamente controlado, la Skip Entry, una reentrada de 2 tiempos que forma parte del diseño de Orión y que ahora queda bajo un escrutinio extremo. Y es que los valientes astronautas no van a entrar a la Tierra de golpe, no. La cápsula chocará contra la atmósfera superior, usará su aerodinámica para rebotar hacia el espacio otra vez, como una piedra que lanza sobre la superficie de un lago. Cuando estén arriba disipará parte del calor infernal en el vacío frío y luego volverá a sumergirse para el descenso final. Sí, bajarán, subirán un poquito y volverán a bajar. Es una maniobra que divide el infierno en 2 tiempos para no reventar ese material ablativo. Pero como entenderás, el margen de error es mínimo. Si el ángulo no cae dentro del corredor previsto, la cápsula puede salir de la envolvente aerodinámica esperada y comprometer la secuencia de reentrada. Durante esos minutos críticos de plasma, el blackout de comunicaciones será prácticamente total. Es decir, nadie en Houston sabrá si están vivos o muertos hasta que salgan al otro lado. Y pensad en ellos ahí dentro, atrapados en esa pequeña nave, envueltos en fuego, sintiendo cómo la gravedad terrestre los aplasta de nuevo tras 10 días de ingravidez. Sus familias estarán en Houston, mirando pantallas que no devuelven ninguna señal, conteniendo la respiración durante los minutos más largos de sus vidas. Es el choque definitivo entre la ambición humana de conquistar las estrellas y nuestra propia minúscula y frágil biología. Y entonces, si el escudo se comporta dentro de los márgenes previstos, si la navegación, la sensórica y el control hacen su trabajo, veremos abrirse los paracaídas sobre el Pacífico, el amerizaje, el final de un viaje de 10 días, 2 millones de kilómetros y 54 años de espera. Si Artemis II sobrevive al océano de fuego, las puertas del universo se abrirán de par en par. Este juicio final es el que habilita todo lo que viene después. Un éxito dejaría vía libre a la siguiente gran fase del programa, con Artemis III oficialmente apuntada a 2027. Significaría que el Way-to-Way y el resto de la arquitectura lunar ganarán credibilidad operativa y que la década de los 30 seguirá teniendo a Marte como horizonte realista de programa. Apolo, la misión Apolo, nació en la urgencia feroz de la Guerra Fría. Era ciencia, sí, pero también prestigio, propaganda y carrera estratégica. Artemis quiere algo distinto, no solo llegar, sino aprender a quedarse. No se conforma con repetir la foto de hace medio siglo. Quiere convertir nuestra presencia en el espacio profundo, en algo sostenido. Estamos a días del abismo. El 1 de abril, a las 18:24 de Florida, madrugada del día 2 en España, el cohete rugirá. Y si esta misión Artemis II sale bien, dentro de muy poquito, veremos astronautas, hombres y mujeres, pisando de nuevo la Luna. Como os digo, seguramente en 2027 o 2028, y lo veremos desde aquí. Y ojo, que me encantaría también vivir este estruendo en directo con vosotros, pero justo ahora, esta semana, estaré de viaje con la familia, porque ya sabéis que es Semana Santa, y toca desconectar un poco los circuitos. Pero que nadie sufra, porque en cuanto vuelva, estaré atento desde allí. Vamos a destripar la telemetría, vigilaremos cada válvula de hidrógeno, y analizaremos juntos una misión que va a cambiar el código fuente del vuelo tripulado. Así que si este viaje lunar te ha puesto la piel de gallina, necesito que le des con ganas a ese botón de like, porque en serio, me gustaría que le sacases brillo. Quiero ver una ola de likes que se detecte desde el mismo centro de control en Houston. Suscríbete y activa la campanita si no quieres que tu cerebro se quede en la órbita baja. Aquí no queremos mentes confinadas. Queremos que el conocimiento rebote cada semana y que cada vídeo tenga más alcance que la propia señal de radio de la Orión. Pulsad ese botón del hype para que el algoritmo de YouTube nos propulse hacia otras mentes sedientas de asombro. Pero este viaje no termina aquí. Si quieres que tu mapa mental de esta locura sea perfecto, tienes que ver mi autopsia técnica del ensayo fallido del SLS
y el primer documental donde abrimos la caja negra del escudo térmico. Os dejo la lista de reproducción llamada El regreso a la luna, todo sobre Artemis, aquí mismo en pantalla y en las tarjetas y abajo en la descripción. No dejéis vuestra formación de astronautas a medias, id a completarla. Y ahora sí, lánzate al laberinto de los comentarios, quiero leerte. Sabiendo que el escudo térmico tiene anomalías y que el hidrógeno es un combustible bastante traicionero, ¿te sentarías tú en esa cápsula el 1 de abril? ¿O prefieres ver los toros desde la barrera terrestre? Los leo abajo. Y nada, si entre vídeo y vídeo os entra hambre de más, proyectaos hasta mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí encontraréis píldoras de conocimiento destilado y curiosidades espaciales sin filtros. Os va a dar un enfoque nuevo. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia. Y recordad siempre, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.